Ya. ¿Cómo va la tesis? Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ya hemos avanzado, tenemos algunas de las correcciones que ya nos hizo con respecto a las estadísticas. Entonces, queremos que nos siga revisando lo que tenemos hasta ahora para ver si podemos continuar. ¿Cuál era la pregunta de investigación? No me acuerdo. Usted dice la formulación de la pregunta. Sí, sí. No Ya, es lección, por si acaso. Ponme la pantalla si quieres, no es lección. Solo ya, quiero no, ver cómo es está el redactada medio más, no, es el medio más idóneo para acreditar la violación sexual antes de practicar un aborto por esta causal sin revictimizar a la víctima. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis. La hipótesis es la acreditación de la violación sexual como requisito previo para llevar a cabo un aborto por esa causal. Debe precautelar la veracidad de los hechos sin revictimizar a la víctima. ¿El objetivo cuál era? El objetivo general. Sí. El objetivo general es determinar el medio más idóneo para la acreditación de la violación sexual previo del aborto sin revictimizar a la víctima a partir de la sentencia número 3419 y 21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Me parece que en esa sentencia ahí se dice cuál es la forma en que en el Ecuador se va a llevar a cabo esto, ¿no? La acreditación de la violación como causal para el aborto. Entonces, ahora me puedes compartir cómo va el marco teórico y luego te voy a dar, no sé, unos consejos para que desarrolles el capítulo 3, que es el marco metodológico. Podríamos definir ahí si podría ser útil, si el objetivo es determinar cuál es el medio más idóneo, podría ser útil aplicar una encuesta o aplicar una entrevista, pero a especialistas, porque no sé, si tú vas a una encuesta a estudiantes, una encuesta a gente que no es especialista, te podrían decir cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, podría prepararse un pliego interesante de preguntas. Podríamos aplicar una escala Likert, una escala de 5 niveles. Eso hoy lo vamos a discutir. Ya. Pero quiero ver cómo va el marco teórico. Ya, yo creo que no estoy habilitada para compartir. Ya. Ya, y me das un minuto, te voy a habilitar para tomar una pastilla porque ando con una alergia Ya, sí, no. terrible. Un ratito. Ya te habilité. Dame un minuto hasta que me voy a tomar una pastilla, nada. No sabía porque un babo. Pero no pendeja y pelado y ella me queda mal.
Y el frigo está abierto todavía. El frigo del bar. Ahora sí, me parece que la última vez nos quedamos hasta donde, en el tema de cuáles son las causales para el aborto no punible en el Ecuador, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ahí tú me pones, resulta relevante la interpretación que han hecho distintos organismos internacionales de derechos humanos respecto de disposiciones contenidas en distintos convenios internacionales que garantizan el derecho a la vida y a la salud de la mujer, como el artículo 6 del Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12.1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 12 del Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en el sentido que estas disposiciones que hacen parte del bloque constitucional obligan al Estado a adoptar medidas que protejan la vida y la salud. Déjame digerir este párrafo porque está... Dices tú que resulta relevante la interpretación que han hecho distintos organismos internacionales de derechos humanos respecto a disposiciones contenidas en distintos convenios internacionales. Podemos ir al siguiente párrafo, por favor. La prohibición del aborto cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre puede constituir, por lo tanto, una transgresión de la obligación del Estado derivada de las normas de derechos internacionales. En todo caso, esta hipótesis no cobija exclusivamente la afectación de la salud física de la mujer gestante, sino también aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental. Me parece que podríamos empezar por yendo al grano directamente. Si el ACAPI te dice cuáles son las causales para el aborto no punible en el Ecuador, yo empezaría por ahí. Vamos a ver. Yo empezaría por donde dice la vigencia del COIP trajo consigo nuevas instituciones en el derecho penal, tales como la pena natural, el femicidio, el infanticidio, el sicariato, y además se han hecho grandes reformas sobre el aborto. Más, sin embargo, dentro del capítulo segundo de la indicada normativa que trata sobre los delitos contra los derechos de libertad, dentro de su artículo 147 y siguientes, se hace una distinción a los tipos de abortos que en la práctica pueden darse. Entre estos tenemos aborto con muerte, el aborto no consentido, el aborto consentido, el aborto no punible, diferenciándose cada uno en la sanción. Mencionamos cada una de las sanciones en cada uno de los casos. Sí, pero hay una imprecisión porque tú me dices diferenciándose cada uno en la sanción. Si tú me dices diferenciándose cada uno en la sanción, entendería que alguna sanción hay para el aborto no punible, lo cual es contradictorio. Entonces, yo empezaría este párrafo primero corrigiendo la palabra vigencia, no tiene por qué ir en mayúscula. Ya. Una pregunta. Sí. Los párrafos anteriores antes del párrafo que comienza con vigencia, ¿se le borra? Sí, ¿Cómo usted dice, para empezar el grano? Yo francamente no le veo ninguna utilidad y sobre todo el párrafo inicial tiene una cacofonía horrorosa porque dice, es necesario abordar las distintas interpretaciones luego de distintos convenios. Normalmente en una idea uno debe procurar no utilizar las mismas palabras. Si utilizo distintos organismos no debería utilizar distintos convenios internacionales. Y además no me parece muy claro. Yo empezaría por el grano, por el lado donde dice con la vigencia, inclusive
si yo ya dije en los párrafos anteriores qué significa COIP, yo debería empezar desde la vigencia del COIP, así. Entonces, edítale, modifícale, Dan, o sea, bórrale Sí, lo ya que lo dice. voy a borrar. Ya. Una vez. A ver, la vigencia del COIP trajo consigo nuevas instituciones del derecho penal, tales como la pena natural, el feminicidio, el infanticidio. Ya. Pregunto, ¿el COIP trajo consigo el infanticidio? Yo no lo sé. Estoy inseguro. Voy a confirmar lo que me acaban de decir ustedes. Un ratito. Acabo de poner en el COIP la palabra infanticidio y les cuento que no aparece en ninguna parte. Yo no sé de dónde sacan que una de las figuras nuevas que trajo consigo el COIP es el infanticidio. Yo no lo encuentro. Y ahí otra figura nueva, el sicariato. Tampoco. Ya la muerte por encargo ya estaba en el código anterior. O sea, no me van a decir que el sicariato es obra del COIP porque no es cierto. Un penalista que sepa de penal le va a decir, a ver, aquí infanticidio, mentira, eso no lo trajo el COIP, y el sicariato ya estaba, por si acaso, que es el asesinato, muerte por encargo. Entonces, por ahí, no sé de dónde sacaron realmente esto, ¿no? Pena natural, es verdad, sí. Derecho penal de actos, sí, pena natural, y eso que no está derecho penal de actos, que es una de las nuevas instituciones. Entonces, femicidio o feminicidio es verdad, sí lo trajo el COIP, pero infanticidio y sicariato no es cierto. Entonces, por ahí vayan ajustando la redacción. Ya. Entonces, la vigencia del COIP trajo consigo nuevas instituciones en el derecho penal, tales como la pena natural, el feminicidio. Ahí, como ya tienes que borrar la coma, ¿no? El feminicidio, y además se han hecho grandes reformas sobre el aborto. Yo, en ese punto, yo haría un punto seguido, haría una pausa. Y acto seguido, ahí sí diría, respecto a este último tema, respecto a este último, respecto a este último tema o última figura, ahí ustedes podrían poner cuál fue la novedad. Si la novedad es que el COIP trajo nuevas formas de aborto, ahí sí lo explican. Pero para que quede claro que el COIP creó nuevas formas de aborto punible y nuevas formas de aborto no punible, eso les lleva a ustedes a diferenciar y comparar lo que trajo el COIP con lo que tenía el código anterior. Supongamos, solamente estoy pensando en voz alta, ¿no? Si ustedes me dicen, a ver, que además, Y ahí mencionamos ustedes dicen, se han hecho grandes reformas al aborto. Pregunto, ¿cuáles eran esas grandes reformas que usted dice? O sea, ¿qué tiene el COIP que no tenía el código anterior? O sea, no, estamos hablando en sentido general, o sea, de otros países. Ah, bueno, pues entonces, sí, pero me refiero a si es que la diferencia entre lo que tenemos en el COIP en el aborto no es tanto o no hay ninguna con lo que teníamos con el Código Penal anterior, no son grandes reformas. La palabra reforma es cambio. Si el COIP no tiene ningún cambio relacionado al código anterior, no hay reforma, no hay grandes reformas, como ustedes dicen ahí.
Entonces, yo tengo el código del 71. Es más, lo voy a poner aquí porque, sí, ojo, me agrada cómo lo abordan, pero deben desarrollarlo bien. Si ustedes me dicen que ha habido grandes reformas, bueno, pueden ustedes iniciar. Mientras en el Código Penal vigente antes del COIP habían estas clases de aborto punible, en el COIP se reformaron esas clases de aborto punible y ahora tenemos estas otras que son nuevas. O en el código anterior eran 2 causales para el aborto no punible y en el COIP se reformó esas causales. Pero si no hay cambios, no podría poner ahí que han habido grandes reformas. Es más, yo me atrevería a decir que no son tan grandes como ustedes dicen. O si encuentran No, algún no son cambio entre el COIP y el código anterior o no. No son muchos en realidad. Entonces, si no son muchos, no podríamos hablar de grandes reformas. Quiero que lo desarrollen realmente, porque si hay algún cambio pequeño, deberían mencionarlo. Yo tengo el código del 71. A ver, ¿dónde está? Leyes, códigos penales del Ecuador, código del 71. Vamos a ver. Un ratito. A ver. Por si acaso, les acabo de poner el código penal del 71, es decir, el código anterior en el grupo de WhatsApp, Ya. por si acaso. Porque no es descabellado que ustedes hagan una... En este punto que ustedes mismos lo introdujeron, quiero que me hagan una diferenciación si las causales de aborto no punible que tenemos en el COIP tienen alguna diferencia con las causales del aborto no punible anterior. Si no hay diferencia, pónganlo. Pueden poner que en el COIP no se introducen grandes reformas, porque puede ser todo lo contrario a lo que ustedes dicen. Si no hay diferencia, ustedes deben mencionar que, sin embargo, en el COIP no se introducen reformas, no se introducen nuevas causales para el aborto no punible, en comparación con el Código Penal que estuvo vigente o el Código Penal que derogó. Es decir, si ustedes no ven ningún cambio, deberían mencionarlo. Y si ven un cambio, también deberían mencionarlo. En este punto, porque están acá causales para el aborto no punible. Entonces, no estaría mal que ustedes digan, bueno, en el COIP, las causales para aborto no punible son estas, que no... Si hay cambios, lo clasifica de otra manera. El código que está ahora en vigencia tiene una clasificación diferente. A ver, el aborto no punible está en el 447 del código anterior. Y en el 447, por lo que veo, 447, ustedes tienen el código a la mano, yo se los envié. El numerales 1 y 2 tienen la misma idea, lo único que cambia es la redacción. Porque el numeral 2 habla de violación o estupro de una mujer idiota, que es una mujer con discapacidad mental. En cambio, el COIP no dice estupro, elimina, me parece, la palabra estupro. Me parece. A ver, un ratito. Es que dice nada más una violación. Entonces, ustedes podrían decir que la idea es la misma, pero la redacción cambia. Inclusive podrían transcribir, que no está mal. Esto decía el código que estuvo vigente desde 1971 hasta el 2014, y esto dice el COIP. De lo cual se colige que no existen, o el COIP no introdujo grandes reformas en materia de causales para el aborto no punible. O sea, esto me lleva a mí a colegir de que lo que ustedes ponen es al revés. El COI no introdujo grandes reformas. No las introdujo.
Entonces, ese comentario deberían ponerlo, es necesario. Entonces, ustedes, por ejemplo, solo sugiero, puedes, Dana o Katiuska, un poquito subirle a la pantalla, por favor. Sí, perdón. Ya. Si vamos al grano, la vigencia del COIP trajo consigo nuevas instituciones en el derecho penal, tales como la pena natural, el femicidio y otras figuras más, supongamos. Ahí puedes poner coma. Sin embargo, coma. Perdón, es que tengo el internet pésimo. Ya. No, tranquila. Estoy dando una idea nomás, ¿no? Les puedo pasar este link del video, no tengo ningún problema. Como ya lo hice con otro compañero de ustedes. Ya, entonces, luego que tú dices, introdujo o trajo consigo nuevas instituciones en el derecho penal, coma, tales como la pena natural, coma, el femicidio o feminicidio, coma, y otras figuras más, coma, o punto y coma. Sin embargo, no introdujo grandes reformas en cuanto a las causales para el aborto no punible. Un penalista que sepa realmente va a decir, bueno, ustedes están en lo correcto porque no hubo grandes reformas. Fue un cambio de palabras. Siempre después de un sin embargo va una coma, ¿no? Siempre después de un sin embargo va una coma. Luego, en el siguiente párrafo ustedes podrían poner, en este sentido, coma, las causales previstas, las causales para el aborto no punible previstas en el COIP no difieren sustancialmente, coma, sino superficialmente, o si no de forma superficial, coma, de las causales que ya existían en el Código Penal derogado por la norma IDEN. Cuando hablo de norma IDEN, hablo de del COIP, la norma antes mencionada. La palabra IDEN es para no repetir. Entonces, no difieren sustancialmente, pueden poner, ¿no? Difieren sustancialmente de las causales o de las causales que ya estaban contempladas en el Código Penal derogado por la norma IDE. Punto. Para no repetir COIP. Y ahí pueden poner así, coma. En el artículo 400, me parece que es el 447 del Código Penal anterior al COIP, se estipulaba o se contemplaban como causales para el aborto no punible las siguientes circunstancias, 2 puntos. Y ahí pueden ustedes citar textualmente entre comillas, ¿no? Respetando las comillas. Y copiarán el artículo 4, los dos numerales, el numeral 1 y el numeral 2. Luego ustedes ponen, ya han puesto así en el artículo 447 del Código Penal que estuvo en vigente antes del COIP, se contemplaban las siguientes causales, etc. De ahí ustedes pueden poner, en un sentido muy similar, coma, aunque con una redacción algo distinta, coma, en el artículo 140 y tantos del COIP se contemplan como causales para el aborto no punible las siguientes circunstancias, y ponen 2 puntos. Y luego ustedes ya al lector le dicen, esto dice el código anterior y este el COIP, y ahí ustedes ponen sus palabras. Por lo tanto, podemos colegir, podemos concluir, o por lo tanto podemos afirmar que las dos causales que contemplaba el código anterior y que contempla actualmente el COIP para el aborto no punible
son similares y que lo que cambia fue a la final la eliminación de la expresión estupro que contemplaba el código anterior por violación, la eliminación de la palabra estupro, ¿no? Y por otra parte, la sustitución de la expresión mujer idiota por una mujer con discapacidad mental. Eso realmente es lo que yo veo de la redacción. Y ya usted, bueno, el tribunal puede decir, bueno, las chicas han estudiado, han escudriñado la ley. Entonces, y ahí ya ustedes pueden meterse debo seguir leyendo lo que tienen redactado, ¿no? Pero no sé si me está la idea más o menos clara. Sí. Ya. Entonces, un poco cortado, pero sí entiendo cómo tenemos que redactar y abordar el tema. Ya, puede ser mi internet o el de ustedes. No sé. Bueno. Ahora, podemos ir un poco más abajo para ver cómo han ido desarrollando las causales, porque este acápite son las causales. Ahora, yo entiendo que debe haber una explicación profunda de las causales. Ya. Por ejemplo, un ratito. Aquí yo veo en el párrafo, hablan de los años de cárcel. Yo creo que eso es innecesario, Dana y Katiuska, porque este acápite es causales para el aborto no punible. Es secundario el aborto punible, porque no, tu tema de tesis no es el aborto punible, es el aborto no punible. Entonces, con que ustedes expliquen las causales, profundamente suficiente. Entonces, yo pensaría que las líneas donde hablan de la penalización con una pena de 7 a 10 años, etcétera, me parece que podría desviar la tesis del objetivo. No me parece que... Sí. Profe, un ratito antes de que continúe. Lo que pasa es que Dana Cedeño no le escucha nada, está teniendo problemas con el audio. Entonces, para ver si yo comienza a decirme a mí y yo comienzo a modificar, para yo ver si puedo proyectar yo, que no entiendo. Está bien. Entonces, ya. Sal, Dana, o sea, saca para yo, por favor. Entonces, la idea, ¿cómo quedaría, no? La vigencia del COIP trajo consigo nuevas instituciones del derecho penal, tales como la pena natural, el femicidio, feminicidio y otras figuras más. Punto y coma. Sin embargo, ¿verdad? Así quedamos, Dana, ¿no? Y Katiuska. Sin embargo, en cuanto a las causales para el aborto no punible, no introdujo reformas sustanciales. Ahí la idea está clara. Luego ustedes podrán poner ahí un párrafo, ¿no? El párrafo siguiente. En este sentido, ¿no? Bueno, en este sentido, las causales para el aborto no punible contempladas en el COIP no difieren en lo sustancial o en lo medular, para no repetir la palabra sustancial, en lo medular de las causales. Ya, en este sentido, ¿no? Coma, las causales para el aborto no punible contempladas en el COIP no difieren, coma, en lo medular, coma, de las causales que contemplaba el Código Penal anterior pueden poner ahí al Código IDEN o a la Ley IDEN, como quiera, o contempladas en el Código Penal anterior, punto. Como ustedes se refieren al Código Penal anterior, sería muy bueno que ustedes hagan una nota al pie. Porque yo te puedo preguntar, ¿cuál es el Código Penal anterior? Bueno, tú tendrás que ir, pones la nota al pie, insertar nota al pie, ¿no? Donde dice referencias, en Word pones insertar nota al pie, ahí pones. El Código Penal derogado por el COIP
fue publicado en el registro oficial, en el archivo que yo les envié, ahí está el código. El registro oficial número tal, de tal fecha, de tal año, y estuvo vigente hasta el 14 hasta el 10 de agosto del 2014, en que entró en vigencia el código. Eso lo pone en una nota al pie bien bonito. El registro oficial está en el archivo que les envía el grupo, en el grupo. Ahí está. Está en la primera página. Fue en el registro oficial del año 71, del 22 de enero del año 71. Eso ustedes lo ponen. Entonces, seguimos. En este sentido, las causales para el aborto punible contempladas en el COI no difieren en lo medular, no difieren de las causales, y siempre no difieren, coma, en lo medular, coma, de las causales contempladas, no contempladas en el Código Penal anterior. Ahí pones tú la nota al pie, ¿no? Luego de la palabra anterior. Ya, entonces, ahí en el siguiente párrafo puedes poner así, coma. Cuando tú usas la expresión así, significa voy a mostrarles. Les muestro a continuación. Les exhibo a continuación. Entonces, la palabra así significa eso. Así, coma, por ejemplo. El Código Penal anterior al COIP, coma, o seguido, establecía en el artículo 447, ustedes van a confirmen ese artículo, el 447, así, el Código Penal anterior al COIP contemplaba en el artículo 447 como causales para el aborto no punible las siguientes circunstancias. Y ahí tú copia y pega solo el numeral 1 y 2, el 447. Ahí ustedes ponen 2 puntos seguidos y pueden poner ahí entre comillas, ¿no? Ponen la disposición. Y luego en el siguiente párrafo, en un sentido muy similar, coma, el COIP contempla como causales para el aborto no punible, o contempla en el artículo 140 y tantos, ustedes ya saben más que yo el artículo, como causales para el aborto no punible las siguientes circunstancias, y copian las 2 circunstancias que están en el COIP. Luego de que hacen ese acto de comparación, ponen sus palabras. De lo anterior podemos colegir. Colegir significa podemos deducir. De lo anterior podemos colegir que por ejemplo, que la primera, vamos a ver un ratito. De lo anterior podemos colegir, a ver, vamos a ver el artículo 150. Que el COIP establece como una primera causal para el aborto no punible el practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, siempre que este peligro no pueda ser evitado por otros medios, coma. Un ratito, vamos a ver la redacción del 4. Me quedé, se me fue. No, sí, sí, lo que van a poner en este rato es, por ejemplo, a ver, en un sentido muy similar, el COI contempla causales para el aborto punible en el artículo 150 las siguientes circunstancias. Hay copias del artículo. En el siguiente párrafo es que tú ya pones tu análisis. En el siguiente párrafo tú pones de lo anterior, podemos colegir, por ejemplo,
que el COIP recoge las mismas causales para el aborto no punible que el Código Penal anterior, y que los únicos cambios que introducen son, por ejemplo, cambiar en el caso de la causal en el caso de la causal que consiste en que la mujer fue víctima de una violación, haber eliminado la expresión estupro y haber eliminado la expresión mujer idiota y reemplazarla por la expresión mujer con discapacidad. Entonces, pueden dedicar ustedes unas 4, 5, 6 líneas a ese comentario, ¿no? Un comentario comparativo. Inclusive podrían hacer hasta un cuadrito, no hay problema, un cuadrito para ver diferencias y similitudes, como ustedes quieren. Algo muy simple, ya. Eso lo hacen. Ya. Ahora quiero saber que ahora sí, en adelante deberían profundizar ustedes en las dos causales. Deberían dedicarle, por ejemplo, un acápite que diga, una página o dos dedicadas a la primera causal. La causal que consiste en practicar el aborto en los casos en que peligra la vida de la mujer embarazada. ¿Eso lo tiene desarrollado o no? A ver. Se fueron. No, profesor. Ya. Entonces, ¿qué sugiero yo? Escuchen. De ahí en adelante, sugiero que ustedes profundicen primero en la primera causal. El aborto practicado para proteger la vida de la madre, ¿no? La causal del numeral 1 del artículo 150. ¿Cómo yo sugiero profundizar? Primero, hacer un estudio, de ser posible, palabra por palabra, aunque estoy exagerando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa que la vida de la madre esté en peligro? ¿Qué significa? ¿Y qué significa que no haya otro medio para evitar el riesgo a la mamá, a la mujer embarazada? Entonces, para saber cuándo estamos ante una situación que pone en peligro la vida de la madre, debería haber un criterio médico. No sé si habrá jurisprudencia sobre aquello. Porque a la final la mamá dice, bueno, voy a hacerme el aborto porque tengo retención de líquidos. Caramba, eso no pone en peligro la vida de la madre, porque toda mujer embarazada, el 99% de mujeres embarazadas retienen líquidos. Entonces, yo creo que no sé si habrá jurisprudencia, podría haber, o si habrá en otros lados algún pronunciamiento jurisprudencial en otros países. Aquí ustedes podrían meter, por ejemplo, ¿qué dicen otras legislaciones sobre esta primera causal? Abortar para salvar la vida de la madre. ¿Qué dice Perú? ¿Qué dice España? ¿Qué dice Alemania? Aquí ustedes podrían meter legislación comparada o jurisprudencia, porque hay ese primer numeral puede ser objeto de una profundización. A ver, señor, alumna Dana Cedeño Katiuska, háblenme de la primera causal del aborto no punible. Proteger la vida de la madre cuando esté en peligro. ¿Qué se entiende por peligro de la vida de la madre? ¿Una gripe? ¿Una retención de líquidos? O algo muy, muy, muy grave, muy severo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podrían profundizar ustedes. Y si ustedes responden, esto significa estar en peligro la vida de la madre. Una enfermedad en la cual si no se aborta, de acuerdo al criterio médico, va a morir la mamá. Inclusive Ecuador no es el único país que lo tiene Perú, Colombia, España. O sea, esa respuesta yo esperaría de tribunal. Por eso ustedes deben ponerlo aquí. O sea, luego de que hagan esa comparación entre el código viejo y el código sobre las dos causales, ustedes dediquen la primera causal o pongan como para un pequeño título en cursiva, primera causal, el aborto practicado para salvar la vida de la madre. Y ahí ustedes desarrollan qué significa eso.
¿Qué dice la jurisprudencia ecuatoriana? ¿Qué dicen los otros países? ¿Hay la misma causal en los otros países? Yo no lo sé, ustedes lo van a saber, o lo saben. Luego, pagan ustedes segunda causal. Y ahí hacen nuevamente que la violación sexual, ¿qué es violación sexual? Que es debe entenderse la violación sexual en los términos de la ley, en los términos de la violación sexual tipificada en el 171 del COIP, etcétera. Obviamente no van a profundizar tanto en violación porque su tesis no es sobre violación sexual, pero deben hacer un repaso sobre eso. Y luego, ahí sí quiero un análisis pormenorizado de la sentencia de Corte Constitucional y cómo modificó ese segundo inciso, el segundo numeral de 150. Si es que ya lo tienen, a buena hora. Pero yo le estoy dando consejo para que vaya la tesis ordenada y sea de fácil lectura. ¿Alguna pregunta? Seguramente mucho de lo que yo he dicho lo han de tener, ¿no? Pero es cuestión de que ajusten. Por ejemplo, hablar de los años de reclusión y todo eso, me parece que eso no debería ir, está de más. Porque recuerden que una vez que profundicen en la sentencia y hagan un pormenorizado análisis de la sentencia, ya tienen ustedes un altísimo porcentaje de la tesis. Habría que rematar nomás qué es una prueba, qué es un medio de prueba, y ahí empatan. Porque te va a haber un acápite o un capítulo de forma de acreditación de la violación sexual según la Corte Constitucional. Puede haber un capítulo aparte o un acápite, como ustedes quieran. Pero eso ya ustedes ahí ya están en la parte alta de la pirámide de la tesis. Entonces, por ahí ya vayan borrando lo que creo que está de más, ¿no? Para que se queden nomás con vayan eliminando el arroz, dejen nomás la presa. En este caso, profesor, por ejemplo, este párrafo que está aquí que dice, más sin embargo, dentro del capítulo segundo de la indicada normativa, eso ya no debería ir porque se supone que más arriba vamos a realizar un análisis comparativo, ¿verdad? Ya. Voy a leer el párrafo, vamos a ver. Dice, más sin embargo, dentro del capítulo segundo de la indicada normativa, que trata sobre delitos contra el derecho y libertad dentro de su artículo 147 y siguientes, hace una distinción de los tipos de aborto que en la práctica pueden darse. Entre estos tenemos el aborto con muerte, el aborto. Me parece que eso no lo veo. Primero, yo les sugiero siempre vayan al grano y si quieren adornar, háganlo al final. Pero ahorita, para mí eso no. Más sin embargo, el presente trabajo investigativo se realizará respecto al aborto no punible, ya que sobre el mismo existen circunstancias que el legislador no las ha tomado en cuenta. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis minucioso de lo que señala esta normativa que normalmente su artículo 150 dice. Yo creo que, como ustedes ya arriba van a citar, podrían ese artículo 150 ponerlo arriba, ¿no? Hacerle un movimiento nomás. Ya, vamos más para abajo a ver qué más tienen.
¿Podrías mostrarme algo nuevo que deseas que revise, Katiuska o Dan? Ya, a ver, sugiero lo siguiente, no digo que desechen esto, pero ese acápite que yo veo que dice que es la violación sexual, yo haría lo siguiente. Hago un acápite dedicado a la causal número 1, que es aborto para salvar la vida de la madre. Y ahí desarrollo. Si hay jurisprudencia sobre el aborto para salvar la vida de la madre, qué significa que esté en peligro la vida de la madre, etcétera, qué dicen otros países, etcétera. Correcto. Y luego el otro acápite sería causal segunda, el aborto por violación. Y ahí yo introduciría definición de violación, etcétera. Sin necesidad que haya un acápite llamado violación sexual, sino que el acápite que se llame segunda causal, etcétera. Y ahí metería yo, cuando explico en qué consiste la causal, ahí pondré yo, bueno, la violación sexual se encuentra tipificada en el artículo 171 del COIP en los siguientes términos, y ahí explican ustedes qué es la violación sexual. Actualmente hay 4 clases de violación sexual, ¿no? Pueden poner, en el Ecuador, en el COIP hay 4 tipos de violación sexual. 3 están en el 171, violación sexual con violencia o amenaza, violación sexual de una menor de 14, violación sexual de una mujer discapacitada. Y aparte, hay la violación sexual incestuosa, que está en el 171.1, creo. Entonces hay 4 clases de violación sexual actualmente. Esa explicación la metes ahí dentro del acápite que se denomina segunda causal, violación sexual cuando el embarazo es producto, aborto no punible cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Ahí metes tú aquello. O sea, deja esos párrafos a la final, no los borres porque los necesitas cuando expliques aquello. Por ejemplo, acá tú pones datos de la Fiscalía Abierta en el Ecuador entre junio del 2014 y el mismo mes. ¿Está bien? Me parece que puedes contextualizar, me parece que está bien. El delito de violación considerado como el más tradicional de los delitos, yo no lo sé si es el más tradicional de los delitos. Inclusive el de mayor ancestro entre los delitos sexuales, como el más típico. Bueno, eso ya es comentario de ustedes. No sé si será cierto o no. Más abajo, en historia... Eso es una cita al final, o sea, eso lo dijo un autor. Son las palabras exactamente de un autor. Yo no lo sé. Tienen que ver ustedes si es necesario poner alguna cita. Me parece que no. Me parece que no. En la historia el delito de violación brotaría. No, la palabra brotaría no es la correcta. Brotar. Brotar es salir de adentro algo, ¿no? O más para abajo. Por ejemplo, esas comillas, no sé qué significan. Veo que empiezan las comillas y no sé dónde terminan. Entonces, traten de no incurrir en mucha lata, porque ya me huele a lata lo que veo más adelante. Tengan cuidado en eso. Ya, dice, es muy importante recordar que en nuestros pueblos prehispánicos a la mujer se le respetaba en gran forma, además de penalizar de manera muy severa este ilícito, por lo cual no existía el índice de violaciones como en nuestros días. Yo no lo sé. Que porque se castigaba severamente ya no había violación. Yo no lo sé. Es una afirmación muy fácil de refutar. Durante la época colonial debemos hacer memoria que le aplicaron algunas de las leyes que regían en España, por consiguiente tenemos en Perú colonial las leyes de India. Vamos más para abajo.
Sí, eh, es necesario que citar a Luis Abarca para... Luis Abarca tiene que explicarnos qué es la violación sexual. Me parece que no, porque ya la ley nos dice que es violación sexual. ¿Podrían explicar ustedes algún término? Por ejemplo, el 171 dice que la violación sexual es el acceso carnal. Ahí sí pueden decir, Zaffaroni dice que el acceso carnal es tal cosa. Muñoz Condi dice que el acceso carnal es tal cosa. Pero ya se analiza el término. ¿Qué es acceso carnal? Acceso carnal es igual a acercamiento sexual o acceso sexual. Pero de que alguien me defina qué es la violación sexual, me parece que no, cuando ya la ley nos define. Entonces, tengan en cuenta aquello, ¿no? La felatio sí es un término. Ya, vamos más para abajo. Ojo, yo opino que, tú has puesto aquí, violación sexual como causal de aborto. Está bien. Entonces tú le dedicas primer acápite, primera causal. Aborto para salvar la vida de la madre. Ustedes ponen el término que dice la ley. Segunda causal, el aborto cuando el embarazo ha sido producto de violación. Y ahí metes tú todo lo que tienen de violación. Sugiero no profundizar tanto porque la tesis no es de violación sexual. Pero sí sería bueno, sí hay que explicar qué es la violación sexual, clases de violación sexual en el Ecuador. Hay 4 clases de violación sexual en el 171, en el 171.1 del COIP. Podrían citar algún autor sobre algún término, por ejemplo, el término acceso carnal, que es un término muy discutido. Por ahí veo algo que ustedes han puesto, está bien. Entonces, vamos más para abajo, por favor. Perfecto. A ver, ahora sí, vamos a ver. Ahora, ustedes, ahí ya queda criterio de ustedes. Oponen acreditación de la violación sexual como causal del aborto no punible. Ese es el corazón de la tesis. Yo sugiero que antes de eso me pongan ahí la sentencia de la Corte Constitucional y los efectos en la causal del aborto no punible cuando se practica, ojo, estoy hablando como no me gustaría escribir, con cacofonía, cuando el embarazo es producto de una violación sexual. O sea, ahí ponen la sentencia ahí. Y luego, si ponen acreditación de la violación sexual como causal de aborto, perfecto. Y cómo se hace en otros países, perfecto. Y ahí tendrán ustedes el 90% de la tesis. Pero eh, veo por buen camino esta tesis. Quizás sea la que más me agrade. Pero vamos adelante con eso. Entonces, no sé si fui claro, ¿no? Formas de acreditar la violación sexual como causal de aborto en otros países. Perfecto. Yo propongo formas de acreditar la violación sexual como causal de aborto no punible en otros países. Y luego ponen ustedes en Colombia, en Perú, pero no pongan etcétera al final de la cápita. Entonces, ya dentro de la redacción ustedes pondrán en Colombia, de acuerdo al protocolo tal, y me pondrán en una referencia. Protocolo publicado en el registro oficial número tal, colombiano, etcétera. Y así sucesivamente. Cuando citen una norma extranjera, me ponen la fuente mediante una nota al pie. Siempre. Repito, si me van a nombrar un Uruguay, tienen que decirme cuál es la fuente. ¿Dónde dice que se puede practicar aborto hasta la 12ª semana? O sea, igual en Colombia y todo, me ponen la fuente. Bien, yo voy a parar aquí porque tengo de mi otra reunión. Creo que estamos más o menos claros, creo que estamos encaminados, ¿no?
Ricardo, le iba a preguntar profe. en cuanto a las encuestas que nos Ya, mencionó al principio perfecto. de la clase. Ya, yo sugiero lo siguiente. Primero, elegir entre encuesta y entrevista. Ya. Yo preferiría entrevista. Bien. El problema de la entrevista es la tabulación de datos. La facilidad de la encuesta es que es más fácil tabular datos. Porque en una encuesta tú tabulas datos, a ver, sí, no, muy bien, desacuerdo, desacuerdo, es facilito. Cambio, tabula pues una entrevista. ¿Sí? Tienes que primero poner lo fundamental en la tesis, lo fundamental de la entrevista, y luego establecer similitudes y diferencias entre la opinión de un entrevistado y la opinión del otro. Porque la entrevista tiene un fin. Primero, recabar la opinión de un experto, y segundo, establecer relaciones, o sea, diferencias y relaciones. Ese es el fin de la entrevista. Ya, vamos a ver, vamos a hacer la entrevista. Ya, correcto, la entrevista. Hay que primero elegir el tipo de pregunta, si va a ser pregunta abierta o pregunta cerrada. Yo sugiero hacer preguntas para tabular, ir por las preguntas, una pregunta cerrada, o sea, no tan cerrada, pero no darle la oportunidad a que me hable de su vida, porque tú vas donde un juez, el juez te habla de cuando estuvo en la Universidad de Guayaquil, estudiante. Entonces, la idea es que sea muy puntual para poder establecer diferencias y similitudes con las opiniones de los otros. Entonces, vamos a hacer preguntas más o menos cerradas. ¿Para qué vamos a preguntarle? Queremos saber cuál es el medio más idóneo que ellos consideran para acreditar la violación sexual sin revictimizar a la víctima. Entonces, yo propongo que ustedes traigan la próxima clase, la próxima tutoría, ensayen unas 6 o 7 preguntas para elegir 3 o 4, no más de 3 o 4. Por ejemplo, una pregunta fija debería ser si considera acertado o desacertada la sentencia de la Corte Constitucional que eliminó la expresión una mujer discapacitada. Y si considera acertado o desacertado, ¿y por qué? ¿Y por qué la sentencia, etcétera? Esa sería una pregunta. Otra pregunta, porque eso me va a permitir, por ejemplo, tú le preguntas a un abogado de libre ejercicio y a un juez, y puede ser que el juez diga que considera acertado y puede ser que el abogado considere desacertado. No lo sabemos. Entonces, eso es bueno, porque en la tesis tú puedes decir, mira, mientras los jueces decían tal cosa, los abogados decían tal otra. Muy diferente. Y eso es bueno en la tesis, porque eso significa que ustedes están contextualizando su conclusión. Entonces, esa primera pregunta ya lo ubica, ¿no? Si considera acertado o desacertado. Una segunda pregunta podría ser, ¿cómo debería probarse o acreditarse el aborto? Pero ¿cómo debería acreditarse o probarse la violación sexual? ¿O qué prueba debería exigirse qué prueba debería exigirse a la mujer que desea practicarse un aborto por haber sido víctima de violación sexual? ¿Qué debería exigirse a la mujer? Requerirse. Luego, ustedes podrían preguntar ya muy directamente sobre lo que dice la sentencia. Creo que la sentencia habla de solo con la denuncia. Ustedes podrían preguntarle al experto, ¿usted considera que con la presentación de la sola denuncia, o creo que el examen médico, o la realización del examen médico, pericial, médico pericial,
es suficiente para considerar acreditada la violación sexual y practicarse un aborto por esa causa? O sea, y ahí vayan dándole forma a esas preguntas. Otra pregunta podría ser, y eso es algo que no se han planteado, no nos hemos planteado, parece. ¿Qué medidas usted considera que deberían tomarse con la mujer que, habiéndose practicado un aborto por supuestamente haber sido violada, ha incurrido eh, ha presentado una denuncia falsa o una denuncia maliciosa o temeraria? Porque puede ser que vaya una mentirosa y diga, aquí está la denuncia, pero a la final nunca fue violada. Ya podrían, ahí van 4 preguntas. Sugiero que ustedes pulan muy bien esas preguntas, porque una vez que ya las pulimos, yo sugiero entrevisten a personas con opiniones distintas. Por ejemplo, jueces penales, de garantías penales, por un lado, y podrían ustedes, por otro lado, puede haber jueces, fiscales, abogados, ¿no? Y por otro lado, ustedes podrían entrevistar a grupos feministas, a los grupos, pueden diferenciar, por ejemplo, grupos de abogados, jueces, fiscales, abogados. Por otro lado, grupos, alguna presidenta de una asociación pro vida, esas que están en contra del aborto, será muy bueno escuchar lo que dicen. Y por otro lado, algún grupo pro aborto. Ya dejo a la libre discreción de ustedes, pero yo sí sugiero que entrevisten a polos opuestos para hacer una comparación de fundamentos. Yo creo que entrevistar a jueces es definitivo, es necesario. Jueces, abogados, fiscales es necesario. A la final usted, aquí no hay número, ¿no? Aquí no es el que entrevista a más personas gana. Si entrevistan a uno, bien, pero yo creo que deberían entrevistar por ejemplo, podrían entrevistar a médicos también. Podrían entrevistar a médicos. Ya ustedes, la próxima vez que nos veamos, dirán, mire, profesor, vamos a entrevistar a 10 jueces, a 10 abogados, 10 fiscales. Por otro lado, vamos a entrevistar a miembros de la sociedad civil. Podría ser médicos. ¿Qué opinan los médicos? Podrían entrevistar a, no sé, representantes de organizaciones pro vida. Ya queda a criterio de ustedes. Eso lo pueden hacer ustedes en 3, 4 días tranquilamente y yo creo que ahí estarán ustedes en condiciones. Ojo que el marco metodológico es chiquitito. Si llega a 5 o 6 páginas es suficiente. No hay que hacer un marco. La gordura de la tesis está donde ustedes están ahorita, en el marco teórico. Entonces, yo creo que tranquilamente esta tesis supera las 40, 50 páginas, sin darse cuenta, sin meter lata, porque no es la idea meter lata. O sea, por que si le dicen 50, no tengan duda que esta tesis va a tener 50 o más páginas. Piense que no les quite el sueño. Y además que va a haber anexos, ¿no? Va a haber anexos. Entonces ustedes traen 5 o 6 preguntas y las pulimos de una entrevista. Sí, a mí muy particularmente siempre me atraen las encuestas porque son más fáciles. Pero en este caso sí creo que una entrevista podría ser adecuada porque ustedes van a escuchar la opinión de expertos. Entonces, no estaría mal. Bien. Entonces, sigan adelante con lo que están haciendo, que veo que está por buen camino, y nos vemos el próximo día martes. Si hay alguna duda, pueden unirse ustedes a una tutoría del día de mañana o jueves, si se quedó algo, ¿no? Algo muy puntual. Sí, profe, ¿será que usted nos puede ayudar con el video de hoy día? Sí, ya les paso el link por el grupo. ¿Les parece? Ya, muchas gracias, sí, porque algunas cosas igual. Claro. Ya, gracias. Cuídense. Gracias.